Primera carrera El Marqués. 5 y 10K y caminata de 3 kilómetros. Sábado 26 de octubre, salida 19 horas en La Cañada. Inscríbete en acuesports.com.mx. Te esperamos. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Buenas tardes, bienvenidos a la 13ª emisión de Análisis Más Allá de la Noticia. Hoy tengo el honor y el gusto de compartir estos micrófonos y la imagen con dos compañeros y amigos de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Empiezo por el lado izquierdo, que no sé si va a ir a la izquierda en el momento del análisis, al ingeniero Rubén Galicia Medina, que ya nos ha acompañado aquí en otras ocasiones. Gracias, Salvador. Y al maestro Salvador Laiseca Cuellar. Salvador Laiseca Cuellar es conferencista en desarrollo humano, en comunicación, liderazgo, inteligencia emocional y relaciones humanas. Es panista desde hace 40 años. ¿Tú cuántos llevas, Rubén? De priista. Como soy más joven que la Iseca, pues llevo un poco menos. Bien. Bueno, hablamos de décadas. Aunque también milito en los partidos, es más de 50 años. Sí. Salvador Laiseca también ha estado trabajando, bueno, fundamentalmente en la iniciativa privada, aunque también estuvo en desarrollo político, en análisis político en el gobierno de Francisco Garrido Patrón. Ha trabajado, es un activista desde muy joven, pues imagina 40 años, o sea, que tienes 45, ¿no? Empezaste a los 5. Sí. Del Partido Acción Nacional, en su propia casa. Yo creo que eran en los tiempos difíciles para Acción Nacional, la prestaban para que fueran reuniones de capacitación y hasta el búnker del Partido Acción Nacional. Ya con eso, pues le doy a usted idea de cómo tiene puesta la camiseta azul. Y del ingeniero Rubén Galicia, pues qué decir, fue 6 años en la época gloriosa, diría yo, del Partido Revolucionario Institucional. No lo limites. Todo el periodo de Rafael Camacho Guzmán. Y bueno, pues su militancia acredita una posición muy aguerrida. Hoy, como expresidente del Partido Revolucionario Institucional, sigue con una presencia muy activa, muy importante. Yo creo que ese estilo enérgico que tuvo Camacho, te quedaste con él, Rubén, porque ha sido muy directo, pues aún en estos tiempos en que los dos partidos tuvieron una derrota durísima, no esperada a ese nivel, siguen ustedes con la convicción, con el amor a su partido, con la camiseta muy puesta. Entonces esto nos permite llegar a un análisis en el que usted tendrá diversos puntos de vista y al final, ya lo sabe, ellos mismos darán su propia conclusión. Si me permiten a mí meter mi cucharita tantito, pues también lo voy a hacer. Perdón por la corbata, estamos aquí en confianza, disculpe. Y vamos a ver el tema que se escogió hoy y que fue prácticamente, como dicen los antiguos locutores, por aclamación popular, fue hablar de la violencia que se está presentando en el país, la violencia ante la 4T, porque en lo personal yo todavía no entiendo que sea la 4T. Si Andrés Manuel López Obrador quiere decir que es la cuarta revolución, pues la verdad es que para mí son demasiadas las aspiraciones ante la realidad que estamos viviendo. Eso, insisto, es a título personal. Aquí, a manera de introducción, vamos a hablar de si el Jueves Negro, el 17
de este mes de octubre marca un antes y un después, y esto ya son cuestionamientos que les estoy haciendo, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que está cumpliendo 10 años. Segundo, existe una estrategia contra la seguridad, contra la inseguridad. ¿Creen que la haya? Tercero, ese jueves negro fueron precisamente los hechos de Culiacán, en donde el recuento nos habla de 19 muertos. Y recuerden que presuntamente, bueno, no presuntamente, el presidente López Obrador ha tenido diversas versiones y se ha envuelto en una capa de humanismo para justificar lo que mucha gente ha dicho que fue una falta de energía y de decisión. Ustedes darán su punto de vista, y si tenemos un narcoestado o tenemos un estado fallido. Los micrófonos son suyos. Qué corteses son. Bueno, amigos, antes que nada, un gusto estar con ustedes una vez más. Ya me había hecho favor. Sí, queremos nuestro staff aquí de analistas y sobre todo gente de experiencia, combinada también muchas veces con gente joven. Y por supuesto agradecer a Juan Álvaro, a la empresa, pues la amabilidad de haberme invitado, muy amable. Pues mira, Juan Álvaro, son temas tan amplios que nada más tenemos que dar una embarradita. De muchas aristas además, sí, ¿no? Nada más así de un repasito muy superficial. Pero digo, yo insistiré en algunas cosas como la postura del presidente, las contradicciones de Durazo, en fin, al término. Pero primero quiero que ustedes tengamos una ronda de entrada. Y saludos, mi estimado Rubén. Y a la hora que gusten puede haber la interlocución, sí, la interrupción. Vámonos de lo más cercano a lo más lejano. Ajá. Vamos a empezar en Culiacán, Ajá. que es lo que la gente tiene más presente en este momento. Que generó una guerra de redes sociales que nunca viste. Exactamente. Amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Ustedes lo están viendo todos los días en la radio, en las noticias, en los periódicos, la serie de absurdos y contradicciones, de verdades a medias y mentiras completas que constantemente se generan en el actual gobierno. Vamos a dar un caso muy específico. Cuando sucedió lo de Culiacán hace una semana, sí, exactamente hace una semana, sí. Primero dicen que iba, no sé, nombré una brigada de milicia, de policías, y se encontraron con los malandros. Casualmente, dando vueltas en la esquina. Hola, ¿cómo estás? Bueno, se encontraron, y a ver los videos, vemos que no existió tal cosa, que era un operativo, que iban exprofeso a agarrar a Ovidio. ¿Cómo es posible que a estos niveles y estas alturas del partido se saca a la luz pública, nacional y mundial, mentiras de este tamaño? Somos el reír mundial y el objetivo de las críticas graves por parte de la prensa y todos los periódicos del mundo. Tan sencillo como, amigos, vamos a decir que el 80% tenemos internet. Abran su internet y métanse a comentarios en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Brasil, en Rusia, en Estados Unidos. Donde le piquen van a encontrar comentarios negativos del actual gobierno de México. Bueno, por un lado. Por otro lado, ¿cuál estrategia? Si pones a chavitos de preparatoria a hacer esto, lo hubieran hecho mejor. No hubo estrategia. Ellos no usan ametralladoras calibre 50, ni AK-47, ni AR-15 en los preparatorianos, por muy violento que no me refiero a idear, organizar, implementar un operativo. Lo hubieran hecho mejor. Ahora, López Obrador abrió la puerta, la cerró de un portazo y no sacó los dedos. Él solo se machucó. Porque primero asusan al avispero. Así le dijo al expresidente Calderón. Bueno, y cuando ven que son muchas avispas, ya no saben qué hacer. Avispas por el norte, por el sur, por el oriente y por el poniente. Es que es abrazos, no balazos, Salvador. Bueno, entonces, esa es su estrategia, según él, ¿no? Después, ante esta pifia, que fue la pifia hace una semana, porque casi diario hay pifias, resulta que para proteger al pueblo decidieron
Viva la paz, soy de Novillo. Muchachos, discúlpanos por más rato que te hicimos pasar, que te vaya bien, prácticamente. Sí, es que en la primera versión que da Durazo, en la primera conferencia de prensa habla precisamente de que fue un encuentro ocasional. Después, cuando en las redes sociales empiezan a circular las fotos y las grabaciones, incluso la foto de Ovidio, entonces sí ya tiene que decir, fue un operativo, pero que se hizo por sigilo, con sigilo. Segundo, y situación grave, que en ese momento yo creo que el general de la Secretaría de Defensa Nacional tuvo que amarrarse la boca, porque presuntamente no le dijeron a él. Que no le avisen al gobernador es normal, es natural. ¿Por qué? Porque son operativos federales. Incluso recuerden aquí la detención por parte de la Marina en Colón. El gobernador no sabía nada. Y generalmente los gobernadores no saben nada porque presuntamente por ahí empiezan las filtraciones. No se vaya a estropear el Pero comentamos, estuvo por aquí un experto, un estratega, un ex boina verde, que dijo: lo elemental primero es hacer los círculos de seguridad. Como una cebolla. Y no los hubo. Entonces de ahí surge la teoría de que Andrés Manuel tenía la petición desde hace meses del gobierno norteamericano de la orden de aprehensión con el sentido de extradición del hijo del Chapo, y que todo este encambre de cosas, que es lo que no alcanzan a explicar, es porque han sido mentiras. Quiso no quedar mal con el gobierno norteamericano, que lo tiene postrado con las amenazas de los aranceles, que tiene a la Guardia, bueno, a eso que llaman Guardia Nacional, como frontera humana, como muro humano en Chiapas. Y entonces, fíjate que se me escapó, porque incluso, Rubén, estaban en un momento determinado diciendo, no lo capturamos. Y resulta que sí lo capturaron. Hay fotografías. Y después lo dejaron ir. Que lo capturaron, claro. Y lo que me sorprende, lo que nos sorprende, es la capacidad de respuesta de los narcotraficantes. En minutos salieron con las camionetas blindadas y estas ametralladoras calibre 50, bloquearon 17 puntos estratégicos de Culiacán, o sea, capturaron a la ciudad de Culiacán. Fueron a la zona militar, a la zona habitacional de los militares, a amagar a las familias de los soldados, y presuntamente, dicen los estrategas, es preferible el sacrificio de unos cuantos a la muerte que la muerte de los, y lo dijo Churchill, lo dijo Maquiavelo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu punto de vista, Rubén? Juan Álvaro, la verdad es verdaderamente penoso lo que está sucediendo. Y más que penoso, preocupante. Antes que nada, agradezco tu oportunidad. Al contrario, gracias a ustedes por asistir aquí. Un gusto volvernos a encontrar, la Iseca. Igualmente, Rubén. Son amigos de la infancia, fíjense qué chiquito es el mundo. De distintos partidos. Con otro amigo de toda la vida. Así es. Pero aquí más que nada lo importante es el país. Claro. Esta es una circunstancia verdaderamente lamentable, que debemos ser cuidadosos los partidos en no politizar con ella, ¿verdad? Sino ser muy serios en todo aquel mensaje que llegue al oído del pueblo. El pueblo está desconcertado, está preocupado, no encuentra el rumbo, no siente base, ¿verdad? El país empieza a desmoronarse. Esto es sumamente preocupante, ¿verdad? Las estrategias militares, claro que se tienen. Lo que está pasando es que tenemos hoy no un presidente, sino un caudillo. ¿Qué pretende ser un caudillo? Pues un caudillo a medias, que estamos viendo los resultados. Ha equivocado lo que es la grandeza de la democracia. La democracia no termina en protestar como autoridad. Ahí empieza. Y la primera democracia que se tiene que aplicar es el tener consensos, por lo menos con tu gabinete, y dejar que cada uno en sus instancias cumpla con su responsabilidad y no intervenir. Grave error del presidente
en estar atropellando al ejército, que es un atropello, en estar atropellando a las autoridades judiciales y estarse metiendo en lo que a él no le toca. Al contrario, él quiere absorber todo el poder. Es verdaderamente una torpeza el pensar que habiendo una constitución que define clara y precisamente las responsabilidades de cada instancia de gobierno, quiera en un momento determinado borrarlas en determinados momentos y luego dejar que pasen la vergüenza que están pasando. Sí, una lástima porque el ejército y la marina son instituciones de las más respetadas y de las más respetables, y ahora con esta primera directriz que se niega a cambiar de no responder con la misma fuerza, el abandonar una situación que es por ley, derecho monopólico del Estado, que es el uso de la fuerza. Por eso yo creo que tenemos la situación de, en la celebración de los 43 de Ayotzinapa, una violencia increíble en la Ciudad de México, las señoras de las pañoletas verdes haciéndolo igual, la gente haciendo lo que se le antoja. Todos los días, lamentablemente, en nuestro noticiero tenemos que reportar 3 o 4 enfrentamientos a tiros en diversos lados, sobre todo en Guerrero, en Michoacán, en Tamaulipas, en Morelos. Aquí afortunadamente no, y espero que no se presente, pero es cosa de todos los días. Ayer todavía, antier, hace 3 días empezó el bloqueo, otra vez en las vías que llegan al puerto de Lázaro Cárdenas. 2 días después deciden retirar las piedras y los montones esos, pero se quedan los estudiantes ahí, y la empresa ferroviaria dice no, mientras estén los estudiantes, de todos modos mejor no paso. Una situación razonable. Ya había a ese momento que lo informamos 13 convoys detenidos. Oye, que no, que 18. Por eso iban 13, obviamente ya subieron. Y otra vez lo que pasó hace algún tiempo, ¿no? ¿Cuántos miles de millones de pesos se están perdiendo? Porque pues, el puerto, uno de los puertos más importantes que tenemos es el de Lázaro Cárdenas, un puerto de altura. Lo que entra y lo que sale, imagínense nada más lo que está pasando. Nuevamente, si esto sigue, tendremos desabasto muy, muy grave en muchas cosas, el encarecimiento de la situación, y no varía. En otros tiempos, y yo no quiero hablar en particular de ningún presidente, pero antes, una situación de este tipo hubiera sido considerada de emergencia y a como de lugar, con la fuerza pública, se despeja la situación y se arregla. En el caso específico de Culiacán, me llamó mucho la atención que el gabinete de seguridad se traslada a Culiacán, pero el presidente se va a Oaxaca. El otro extremo del y a hablar de humanismo. Entonces, yo creo que sí es como lo dijo aquí el ingeniero Galicia, para irritar a la población. Y estamos hablando estrictamente de asuntos de violencia, no nos metemos ahorita con la cuestión económica, y si me le empiezo a platicar lo que están ahorita, en este momento discutiendo en el Senado de la República, la verdad es que se va a espantar. Entonces, si ya de por sí estamos con miedo, con temor, en la página Express Metropolitano publicamos una crónica de una compañera que tiene 36 años cubriendo la fuente policíaca ahí, en Sinaloa, y dice: estoy con miedo, es la primera vez que siento miedo haciendo mi trabajo, y le han tocado cosas duras. Entonces, por esto la pregunta específica también para ustedes: ¿será Culiacán el Ayotzinapa de lo que fue Enrique Peña Nieto, y hay un antes o un después? ¿O esta posición tan campechana que está tomando el presidente López Obrador, y el que no haya ninguna renuncia? Lo menos que podía pasar es que Durazo estuviera fuera. Mira, Juan Álvaro, yo creo, con la modestia y el nivel de uno,
que todos somos mexicanos, ese es nuestro nivel. Que hoy por hoy urge que el Congreso de la Unión cite al presidente de la República a que desahogue esas dudas y que le marque de una vez por todas que él fue electo en este país para ser el ejecutivo de la nación, pero que hay 2 poderes más con tanto o más poder que él. Teóricamente, a nivel de acuerdo a la Constitución. O a nivel de él, pero el Congreso de la Unión, en un momento determinado, es el que tiene la batuta de corregir y encauzar las cosas de acuerdo al sentir del pueblo. Aquí tenemos un pequeño detalle, Rubén. El Congreso, específicamente, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, la mayoría es morenista. Pues tendremos que hacer desde nuestras diferentes trincheras, ¿verdad?, lo que él mismo ha propuesto. Congresos populares, donde el juicio sereno de la ciudadanía les indique la responsabilidad con que deben actuar los diputados, aunque sean de Morena. Porque en este caso somos afectados todos los mexicanos. Y más que nada, el sector que tú representas, los jóvenes y los niños. ¿Qué país les estamos forjando? ¿Qué país les estamos dejando? ¿Qué imagen tienen de un presidente que, lejos de tomarlo el toro por los cuernos, se sale con mensajes de béisbol en un momento tan lamentable para el país, en donde el prestigio de muchos años que forjamos muchos mexicanos, no el PRI, muchos mexicanos encabezados por autoridades del PRI, lo estemos perdiendo en una hora? Tenemos un problema muy grave, además de las mayorías. En el caso del aeropuerto de Texcoco, finalmente, ¿quién tuvo la razón? El presidente. El aeropuerto de Santa María, ¿quién tiene la razón? El presidente. La refinería, ¿quién tuvo la razón? El presidente. El tren en la península, ¿quién tuvo la razón? El presidente. Y N cosas más que siempre tiene la razón el presidente, a pesar de números, de encuestas, de estadísticas, de expertos en la materia. No saben, no es así, está equivocado, yo tengo otra opinión, yo consulté por mi cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué caso tiene? Dicho de otra manera, yo creo que el camino debe de ser no actuar, iba a decir en contra del presidente, pero no actuar a favor de México por esa vía, porque finalmente la razón la va a tener el presidente. Estamos centrándonos, maestro, la ICK, en la cuestión de la violencia. Sí. Entonces, retomando esta vía, digo, porque podemos hablar y podemos ser críticos y todo lo que quieran, pero el análisis, yo quisiera que llegáramos a la mayor profundidad posible a esta situación, porque estamos, aparte de ser la burla del mundo, que sería lo de menos si las cosas funcionaran bien aquí, pero lo más grave es esa situación, esa sensación de inseguridad que ha crecido. Tenemos, según algunas fuentes totalmente confiables, 30,000 muertos. Por un lado. Por el otro, el argumento fundamental de López Obrador se decidió soltarlo para que no hubiera más víctimas. Finalmente hubo 19 muertos, y esto casi nadie habla. Yo me pregunto, con el chapito suelto, ¿cuántos miles de muertes va a haber? ¿Cuántas familias están ahí? De esto nos sale dos cosas más. Uno, la teoría, usted la puede considerar cierta o no, de una especie de arreglo implícito de la autoridad con los narcotraficantes. Sí, bueno, en relación a la violencia, ¿por qué surge la violencia? Porque no hay autoridad. ¿Y por qué no hay autoridad? Porque no hay orden. ¿Y por qué no hay orden? Porque no hay gobierno. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, no sé qué opinas tú, Rubén, la violencia es el reflejo, es la consecuencia de... Claro. Es la consecuencia de... Claro. Entonces, ¿qué se tendría que hacer en este caso?
siguiendo esta cadenita de violencia, de autoridad, de orden y de gobierno, si el gobierno estamos mal, si el gobierno tiene mayoría en las cámaras, entonces yo siento que el camino para erradicar o combatir o disminuir la delincuencia no es por la vía del gobierno. Se oye mal, pero el gobierno está podrido. Tenemos que irnos por otros caminos. ¿Cuáles? ¿Cuál es? La sociedad. Nos están dando la muestra los chilenos en Ecuador, en Bolivia. Sale la gente en cantidades incontables y van a lo que van. Aquí tenemos casi que suplicar a alguien para que nos acompañe a una pequeña manifestación de 300 gentes. Nos falta valor, nos falta organización, nos falta ser conscientes de lo que está pasando y nos falta darnos cuenta que el presente y futuro de la nación está en nuestras manos, no en manos del gobierno. Solo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando alentamos de más al pueblo, ya lo dijo en otro momento una gente que aunque tuvo que ceder ante la revolución, pero era un hombre conocedor de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Porfirio Díaz dijo, ya le pisaron la cola al tigre, a ver quién lo para. Entonces creo que tenemos que tener un análisis muy profundo, muy serio, de ver cómo debe promoverse la intervención de la sociedad en un conjunto, porque también se nos puede revertir en forma muy fuerte. Yo creo que en este momento todavía hay la oportunidad de, respetando al respetable ejército, dándole su espacio y su lugar a la Policía Federal, ¿verdad? Podemos rescatar todavía la tranquilidad de este país. Es importante que aquello que hicimos en otra época como partido, que éramos un tejido social, en el cual siendo yo presidente municipal, le dábamos un lugar al más modesto subdelegado. Y no se daba un paso en su comunidad si ese hombre que representaba la autoridad no lo tenía anuencia, daba su anuencia. Tenemos que volver a ese andamiaje, ¿verdad? Pero como tú bien también decías, con orden. No podemos soltar el asunto así, porque también resultan muchas gentes que pueden promover la sociedad a una convulsión que pudiera ser peor. Es importante que esperemos que haya los tamaños, la conciencia, el sentido de responsabilidad, y vuelvo a insistir en el Congreso de la Unión, para poner el orden y empezar a través de ellos a encontrar el verdadero proyecto de nación que necesitamos. La cuarta transformación se le ha ido en demagogias. Se necesita aterrizar en programas verdaderamente posibles, porque es muy fácil ambicionar, ¿verdad?, lo deseable, pero hay que ajustarnos a lo posible. Y entender que estamos en un proceso de superación y no en una destrucción, porque no todo lo que hay es malo. Son más las circunstancias, los conceptos, las instituciones positivas que lo negativo que en este momento todavía hay. Un llamado a la conciencia a nivel de quienes tienen voz para hacerlo, al señor presidente. Lo único que requiere es respetar a los demás poderes para que cada quien cumpla en su espacio y en su lugar. Volver a aquello que vivimos tú y yo hace muchos años, donde la paz social se construía desde la familia y en la escuela. Olvidarse de esas anarquías entre padres de familia, gobierno y maestros. Debe volver una alianza nacional de esos tres elementos que generaron por muchos años la paz social de este país. Pero hoy tenemos que reconstruir ese ambiente de entendimiento, ¿verdad?, porque el provocar
a veces verbalmente, más la ira del pueblo, es muy peligroso. Bueno, desde luego no se trata de levantar a la gente que salga a hacer disturbios a la calle. Y dijiste una frase muy interesante, muy importante: Alianza Nacional. Yo le añadiría Alianza Nacional Social, porque está claro que a través del gobierno no vamos a llegar a ningún lado. Está claro que el pueblo está harto. Está claro que hay muchos líderes que de manera natural han ido surgiendo y podemos ir conformando equipo con ellos. Por ejemplo, Pedro Ferriz de Con, que tiene su espacio en internet y regularmente manda mensajes a los ciudadanos de participar, de esforzarnos, de unirnos, de organizarnos para cambiar el México que estamos sufriendo ahora. Ciertamente participar de manera pacífica, eso es importante. Y hay formas, afortunadamente. Aquí el punto más difícil de combatir es la apatía de la gente. Todos se quejan, todos protestan, todos comentamos frente a una taza de café, pero en cuanto les dices, vamos a, no tengo tiempo, mi trabajo, luego te digo si puedo participar, etcétera. Y finalmente no participan. Hay 1000 formas de la participación. Platicábamos hace 2 o 3 días con Juan Álvaro, ajeno a los micrófonos. Hay 50,000 acciones en las que podemos participar para aflojar la tensión de este país. Tenemos casos muy concretos de obras importantes que son necesarias, que nos dan paz social, como es lo hidráulico. Sacar a la gente a mentalidad de preocuparnos por la infraestructura que ya tenemos. Pero lamentablemente hay prioridades dictadas desde ahora el Palacio Nacional, que es un aeropuerto civil y militar que va en contra de toda la norma internacional, una refinería que ya está dicho por los expertos, en el 2028 se termina la época de los hidrocarburos, y un Tren Maya en donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional los está esperando armados para que no entren. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia ya ellos reconocieron, después de 1000 balbuceos, la verdad, a mí, yo estaba muerto de la risa y muerto de coraje al mismo tiempo, en la segunda conferencia de prensa, cuando balbuceando Durazo trataba de explicar lo inexplicable. Francamente, era para que en ese momento el presidente le hubiera exigido su renuncia, lo hubiera acusado incluso de traición a la patria, porque el pueblo ya lo pidió. Pero si él le dio la orden, ¿cómo lo corre? Pero después dice el presidente López Obrador, o sea, en una total incongruencia, yo no sabía. Yo me pregunto qué hacen a las 6 de la mañana todos los días. ¿Y se echaron cafecito? A las 6 de la mañana, los generales, gente tan seria como... El señor general en turno, perdóname que te interrumpa. No, debe, lo importante son ustedes, lo que ustedes opinan. Volver a entender a sus generales anteriores, a lo que hizo un García Barragán. ¿Era Barragán? Bueno, sí, así es. Costara lo que costara, dejó el país en orden y lo entregó. En ese momento el país estuvo en manos de la milicia y con todo sentido cívico, ético, le volvió el poder al presidente en turno. No debe temblarnos la mano cuando se tiene que usar la fuerza pública en bien de la nación. Esta situación de los militares, ¿le ven ustedes sesgo de que pudiera llegar a un golpe de Estado? Bueno, hacia allá vamos. Si no actuamos, podemos llegar a eso. Desgraciadamente, siendo el presidente el comandante supremo, el ejército y la marina están maniatados. Y yo les aseguro que gran parte de ellos no están conformes con esta situación. Sin embargo, deben someterse a sus superiores, este superior al superior, hasta llegar al comandante supremo. Ahí no estoy de acuerdo. Pues así porque está. Si le pedimos al pueblo
que no tiene un palillo para defenderse, que haga una resistencia. Tenemos un ejército para que responda por la soberanía de la nación, no de los intereses caprichosos de un presidente. Llegaríamos a lo que dice Juan Álvaro, un golpe de Estado, porque finalmente es el jefe. Y si tú... Constitucionalmente. Sí, de acuerdo. Si tú le dices al presidente, señor presidente, hemos puesto de acuerdo 50 generales y hemos tomado esta decisión, en ese momento él va a reaccionar. No. Ya salieron en las redes sociales un oficial de alto rango con una máscara que se viralizó de inmediato, en donde están advirtiendo, no estamos de acuerdo. Ese es un punto peligrosísimo para el país. Hace todavía algunos años, Rubén, platicábamos, México no es de revoluciones armadas. El propio Andrés Manuel López Obrador dijo, logramos el cambio sin una sola bala, de una manera pacífica, como se dijo en el 2000 cuando Acción Nacional accede al poder después de 70 y tantos años del Partido Revolucionario Institucional. Y este señor, dejando, porque insisto, no nos iremos a los aspectos económicos y todo lo demás, dejando de lado toda acción efectiva, deja que desde los narcotraficantes hasta el delincuente común hagan lo que quieran. Hoy en el noticiero dábamos cuenta de 10 marchas. Hoy, la de los señores de los reciclaje tomaron todas las casetas de la Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, etcétera. Estrangularon a la Ciudad de México, y en el centro, frente a la fuente de petróleos, los petroleros tenían su propia manifestación, y hablamos así hasta marchas de solidaridad en Chile, etcétera, y la autoridad impávida y el jefe supremo, como tú lo llamas, no haciendo nada, y el secretario de Seguridad Ciudadana, que se supone que es la instancia que debe atender esas cosas, ya fue llamado a comparecer, irá la semana que entra, pero ya dijo que no renuncia. Y está la complacencia del presidente, que se supone que es el que lo puso. Entonces, teorías como la de Ricardo Alemán, que para mí es un periodista de lo más respetable, y que por la persecución de la que fue objeto, como lo fue también Loret de Mola y como han sido muchos, incluso hasta el propio López Dóriga, dice es que hay una complicidad. Y tenemos un narcoestado, y tenemos no solamente un operativo fallido en Culiacán, sino un estado a punto de ser un estado fallido. Ahora, hay dos puntos importantes. Son preguntas, no son afirmaciones. Cuando destruyeron, cuando quemaron la Puerta Mariana, los presidentes municipales. A esos no, no, la Puerta Mariana. Esos vándalos no les echaron gas pimienta. Y a los alcaldes sí. Cuando hay algo que no le parece al presidente, son los conservadores. Conservadores, fifís, sus adversarios, la propia prensa. Eso yo hago votos porque salga a la casta la conciencia de hombres que son los que lo metieron a él en este asunto, como un Porfirio Muñoz Ledo, ¿verdad? Que tiene argumento en un momento determinado, tiene peso político también, ¿verdad? Monreal, en un momento determinado, que también tiene sus razones muy bien fundamentadas para que sean verdaderamente líderes antes de que lleguemos a situaciones como las que estamos mencionando, que no deseamos, ¿verdad? Es importante que estas gentes que lucharon con él, que lograron el objetivo con el que él hoy se ostenta, hablen con él. Pero él no hace caso, él no entiende. Y una secretaria de gobernación, la encargada de la política interna y la seguridad nacional que invoca en su momento determinado Andrés Manuel para lograr su capricho de construir o de empezar, a construir, porque todavía hay muchas cosas que faltan. Es un asunto de seguridad nacional el que argumenta para echar abajo los amparos, que eran 70 y hay más de 100 amparos en relación a Santa Lucía. Y decía, lo que me pareció sorprendente fue lo que dijo Olga Sánchez.
es normal, todos los días hay muertos y heridos y lo demás. Y Andrés Manuel López Obrador se conduele soltando al hijo del peor asesino El país. que tenemos en el país, y que hace manifiesto que aun cuando el Chapo Guzmán esté prisionero en los Estados Unidos, en una cárcel de máxima seguridad, su cártel sigue funcionando Sí. a la perfección. Ya te encargo el changarro, porque me van a meter al bote. El changarro sigue Y a funcionando. lo mejor ya están haciendo túneles y lo demás, por muy seguras que sean las prisiones norteamericanas, también ha habido fugas, y recuerden que el Chapo se autonombra el rey de los túneles. Me acuerdo hace muchos años, está un poquito fuera de onda, la famosa fuga de Kaplan, que recuerda usted que se hizo en un helicóptero, con los miles de millones de pesos, de dólares que tiene, que por cierto ya se los están peleando México y los Estados Unidos, para ver quién se queda con ellos. O sea, ocuparse de esas cosas y no verdaderamente de la seguridad. Cuando sabemos que hay 30,000 muertos en estos 10 meses, el índice más alto de violencia que En tenemos la historia. en la historia del país, Historia del después de país. la revolución y la Sí, independencia, claro. obviamente. Sí. Yo veo que no hay otro camino que, en la medida que podamos, buscar esa gran alianza nacional, empezando porque los diputados olviden, unos son del PRI, otros son del PAN, otros son de Morena, y que se haga una gran alianza legislativa por México. En eso ojalá que pudiésemos